Costa Rica absorbe un 90% de los movimientos migrantes intrarregionales. Con un 10.5% de su población total, nos colocamos como el país de las Américas con la tasa más alta de la población migrante, seguidos de Chile. Asimismo, desde el 2010, las mujeres han representado poco más de la mitad de la población migrante nicaragüense en Costa Rica, lo cual es congruente con la feminización de los movimientos migratorios globales. Para abordar este tema, es preciso iniciar definiendo dos conceptos: la migración y quiénes son los migrantes. La migración, según la Real Academia Española, va a ser aquel desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas o sociales, es decir, es la acción de desplazarse de un lugar a otro. Los migrantes, según la Organización Internacional para las Migraciones, se va a definir un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o bien dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. Obligaba a mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba, pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo: mi negrita, con buena intención, pues soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía: ¿cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos, porque no todos se vienen conmigo. Y yo lloré, grité y pataleé, pero la vida me lo hizo entender. Y agarré mi guitarra y mi equipaje y dije: Maduro, coño es tu madre. Y me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui con mi cabeza llena de dudas, pero me fui acordándome de todo aquello que un día fui. Despedirme fue duro en ese terminal. Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. ¿Qué hace a una persona estar en condición de migrante? Tal como lo ha mencionado la Organización de las Naciones Unidas, desde la antigüedad el ser humano ha estado en constante tránsito. Algunas personas se desplazan en busca de trabajo o de nuevas oportunidades económicas, para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otros se van para escapar de conflictos, persecuciones, de terrorismo o de violaciones o abusos de los derechos humanos. Algunos lo hacen debido a los efectos adversos del cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Por lo tanto, para entender su situación, hay que entender cada uno de dichos factores. Primero, tenemos que hay factores de seguridad. Los factores de seguridad pueden presentar peligro para las personas, incitándoles a migrar. La persecución y la discriminación basadas en nacionalidad, raza, religión, creencias políticas o membresía en un particular grupo social inducen a las personas a trasladarse grandes distancias en busca de un sitio más seguro donde poder tener libertad sobre sus vidas. El peligro puede ser impuesto a individuos por algo formal, como la guerra, o informal, como la actividad pandillera generalizada. Por otro lado, también están los factores económicos.
En general, se cree que en la migración económica las personas se trasladan de zonas en desarrollo más pobres a zonas más ricas, donde los salarios son más altos y hay más trabajos disponibles. También es común que las personas de las zonas rurales se trasladen a zonas urbanas más competitivas para encontrar más oportunidades. Aunado a lo anterior, también existen factores ambientales. El fracaso de los cultivos, por ejemplo, a menudo provoca escasez de alimentos y caída en empleos agrícolas, lo que lleva a personas a trasladarse a un lugar con mejor clima y oportunidades de empleo. La contaminación del agua, el aire y el suelo, tanto en zonas urbanas como rurales, también puede crear un grave riesgo para la salud de los lugareños, obligándolos a salir en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos. Ya no lleve la temperatura, recalienta, las milpas se secan, el cultivo ya no da, pues todo se seca. Antes teníamos el agua todo el día, si todos los chorros se abrían, todos tenían agua y hoy ya no. এবার বন্যা আসলো ঘর দুয়ার ছাড়িয়ে সব ঘরের মধ্যে যা বাচ্চা কাচ্চা নিয়েছিলাম হাঁস মুরগি আসলে সব ভেসে গেছে De repente elas desceram assim, aquelas todas as chapas saem. Quando saem aquelas chapas, aquela toda a casa já ficou parecer que está no mar. Ondas, só vimos ondas aí dentro. Los devastadores desastres naturales como tsunamis, huracanes y terremotos son los factores ambientales que más a menudo cubren las noticias. En enero de 2010, por ejemplo, un terremoto mortal golpeó a Haití reclamando las vidas de más de 90,000 personas y desplazando a más de 1.5 millones de personas. A pesar de la ayuda humanitaria, muchos sufrieron enfermedades y falta de refugio adecuado y de suministros básicos. Del mismo modo, estudios recientes citan el calentamiento global como causa del aumento de conflictos violentos en todo el mundo. El reciente ejemplo de la sequía en Siria de 2006 a 2011 fue catastrófico, causando que muchas familias perdieran sus granjas y se trasladaran a las grandes ciudades. La sequía también aumentó los precios de los alimentos, contribuyendo a la pobreza. Tornaron para El Salvador. Si todo fuera así como antes, sí me quedara acá. Pero si sigue así como está hoy, no. Creo que me iría de nuevo. Por último, también hay factores sociales que motivan la migración y estos aumentan por las necesidades humanas y los deseos de lograr una mejor calidad de vida. Los migrantes a menudo se trasladan para asegurar mejores oportunidades para ellos o sus familias, como enviar a sus hijos a una mejor y más segura escuela o encontrar un trabajo que no solo ofrezca un salario suficiente, sino también importantes beneficios y oportunidades de crecimiento profesional. En términos de educación, por ejemplo, los programas de posgrado de los Estados Unidos han sido un fuerte atractivo particularmente para los individuos jóvenes y talentosos en todo el mundo. Personas también pueden migrar en busca de servicios como una cirugía que salve su vida y tratamientos médicos inaccesibles en su área de origen. Dentro de las organizaciones que ayudan a las personas migrantes, primeramente tenemos la Agencia de la ONU para los Refugiados. Esta agencia se esfuerza por garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro estado, con la opción de regresar eventualmente a su hogar, integrarse o reasentarse. Durante los momentos de desplazamiento, proporcionan asistencia de emergencia crítica como por ejemplo agua potable, saneamiento y atención médica, así como albergue, mantas, artículos para el hogar y en algunas ocasiones también alimentos. También organizan transporte y paquetes de asistencia para las personas que regresen a sus hogares, así como proyectos de generación de ingresos para quienes se reasientan. Por otra parte, creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones es la principal organización intergubernamental en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. La labor de la OIM consiste en cerciorarse que la migración se gestiona de forma ordenada y humana, promueve la cooperación internacional sobre cuestiones migratorias,
ayuda a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios y ofrece asistencia humanitaria a los migrantes que lo necesitan, ya se trate de refugiados, de personas desplazadas o desarraigadas. Bueno, la OIM empezó en 1951, creado después de la Segunda Guerra Mundial, para apoyar al traslado, al reasentamiento de refugiados de Europa, una Europa destruida por la Segunda Guerra Mundial, lleno de desplazados, lleno de gente que estaban buscando una vida mejor. Vivimos en una época de migraciones insólitas. Vamos a tener que poder manejar la diversidad, manejarlo de una forma humana, digna, ordenada y segura. Yo soy de Panamá, de Chiriquí. Bueno, yo tengo 25 años de estar aquí en Costa Rica. Me vine bastante joven. La labor de la organización internacional es muy importante porque no es para un grupo específico, sino que es para toda la población en el momento que sean seres humanos. Es un enfoque basado en la protección de derechos humanos. Es un enfoque basado en una perspectiva duradera del desarrollo económico para todos los países. De una forma, el objetivo al un lado del espectro es de disminuir los riesgos. Del otro lado del espectro, el objetivo es de facilitar, de promover la migración segura. Mi nombre es Miriam, soy de Panamá, Nové Buglé de Panamá, residente aquí en Costa Rica. Siempre digo yo, me enseñaron a pescar, no me dieron el pescado ya hecho, sino me están enseñando yo misma a ganarme mi propio ingreso, sin tener que depender de nadie. A nivel global, digamos, la OIM tiene programas de asistencia directa para personas migrantes, aquellas que están en situaciones de vulnerabilidad más importantes. Es una organización que normalmente, digamos, en temas de emergencia se va a ver presente, coayudando con otras organizaciones, digamos, de este tipo, como la Cruz Roja Internacional o el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Desarrollo. En cuanto a los derechos de las personas migrantes, primero que todo es importante acotar que las personas migrantes deben ser tratadas con plena igualdad y no discriminación, los cuales son elementos constitutivos del principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos, y los estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. Como parte de los derechos que tienen las personas migrantes en el país al que se trasladan se encuentra el derecho a la residencia legal. Aquí, en primer lugar, el derecho a la libertad de circulación puede verse reflejado, el cual consiste en la posibilidad de desplazarse o circular libremente por todo el territorio de un estado, así como en la entrada y salida. En función de las reglas internacionales, la costumbre y la práctica internacional, los migrantes que se encuentran en situación regular en un estado no pueden ser expulsados del mismo y no se les puede revocar el derecho concedido, salvo que medie una conducta que afecte el orden público o que exista un reproche o condena de tipo penal, y siempre que la normativa nacional así lo contemple. Por otro lado, los estados no pueden imponer distinciones no justificadas entre nacionales y migrantes que se encuentren en situación regular, por lo que esta situación garantiza el acceso a la mayor parte de los derechos de los que disponen los nacionales. Por lo tanto, las personas en situación regular adquieren el derecho a permanecer en el país de destino y las obligaciones que dicho estado defina en su marco normativo. Por otro lado, claramente se reconocen los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento y al trabajo. Estos son derechos protegidos especialmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o, dicho de otra forma, el protocolo de San Salvador. Por otro lado, se reconoce también el derecho a la reunificación familiar,
que esto es cuando una persona se traslada de un estado a otro para reunirse con uno o más miembros de su familia que se encuentre instalado y en situación regular. Para este caso se aplican los mismos derechos planteados acerca del derecho a la unión familiar reconocido por los principales instrumentos de derechos humanos. Debe hacerse la precisión de que debe haber siempre una debida protección de los derechos del niño. Los niños, las niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias cuentan con diversos instrumentos de derechos que los protegen y obligan a los estados a prestar especial atención y cuidado, priorizando en todo momento el interés superior del niño. El principal instrumento es la Convención de los Derechos del Niño, que exige a todos los estados asegurar cada uno de los derechos allí reconocidos a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo su jurisdicción sin discriminación alguna. También se reconoce el derecho a un trabajo digno, siendo que el trabajo es una de las principales motivaciones que tienen personas para emprender la movilidad o migración y, aun cuando no sea la causa principal, la mayoría de los migrantes trabajan en el país de destino. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares es el principal mecanismo para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes. Al principio, que los derechos humanos de los migrantes existen. No es una cosa que debería existir, no es una cosa que los estados deberían dar a los migrantes, ya existen estos derechos a través de los instrumentos internacionales que los estados, incluso todos los estados de Latinoamérica, han aceptado. Entonces, es una cosa universal. Casi todos los estados del mundo han aceptado estos instrumentos, principalmente los instrumentos de derechos humanos, los pactos y otros también instrumentos regionales, aquí con todo el sistema interamericano. Y entonces esos derechos existen, pero tienen que ser implementados en la legislación primero, las legislaciones nacionales, pero después un Estado tiene que, como Agueda decía, tiene que implementar en sus políticas migratorias, informar a los migrantes sobre esos derechos, así que ellos pueden realmente tener esos derechos día por día. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras lo hacen por necesidad. Según un informe del ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo fue de 79.5 millones a finales del 2019. De esos, 26 millones eran refugiados, 20.4 millones de refugiados bajo el mandato de la ACNUR. 45.7 millones de personas fueron desplazadas internos, 4.2 millones fueron solicitantes de asilo y 3.6 millones fueron venezolanos desplazados en el exterior. Para el 2020, el número de migrantes internacionales, es decir, personas que residen en un país distinto al de nacimiento, alcanzó casi los 272 millones en todo el mundo. De esos, el 48% eran mujeres, frente a los 258 millones del 2017. De estos, 164 millones son trabajadores migrantes. Asimismo, se estima que hay 38 millones de niños migrantes y 3 de cada 4 está en edad de trabajar. Asia acoge alrededor del 31% de la población migrante internacional, mientras que Europa el 30%, las Américas el 26%, África un 10% y Oceanía un 3%. Según la revista Humanidades, Costa Rica se ha caracterizado por ser uno de los países destino de flujos de movimiento migratorio, el cual está marcado por la recepción de migrantes provenientes de toda la región de América Latina y el Caribe, pero principalmente de Centroamérica. La Organización Internacional para la Migración
explica que Costa Rica es un país de tránsito. Según datos oficiales del 2015 al 2016, ingresaron alrededor de 41.588 personas migrantes irregulares de varias nacionalidades, desde Panamá con destino a Estados Unidos. Esta situación ha profundizado los fenómenos migratorios del país, cuyo flujo migratorio principal corresponde a las personas procedentes de Nicaragua. Según el último Censo Nacional de Población y Vivienda, alrededor de un 75% de la población total de inmigrantes proviene de Nicaragua. Este flujo se puede explicar por diversos factores. Entre ellos mencionan la insuficiencia del mercado laboral nicaragüense, las diferencias salariales de los mercados laborales, la cercanía, la crisis política en Nicaragua, entre otros. Según el diagnóstico para la formulación de una política pública sobre migración laboral en Costa Rica, la mayoría de los migrantes nicaragüenses se ocupan en los sectores tanto de agricultura como ganadería y pesca.